En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis hermanos. Me da un gusto volverlos a saludar a través de este canal de la Iglesia Emmanuel. Y para este día revisaremos el capítulo 3 del libro de Mateo y para ello lo dividimos en tres partes. La primera, del verso 1 al 6, habla sobre Juan el Bautista. La segunda parte, del 7 al 12, sobre Juan reprueba a los fariseos y a los saduceos. Y la última, del verso 13 al 17, el bautismo de Jesús. Y la primera porción dice de esta manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Quiere decir esto de que después de Malaquías no hubo profeta hasta Juan el Bautista. Apareció primero en el desierto de Judea. No era un desierto deshabitado, sino parte del país no densamente poblado ni muy aislado. Ningún lugar es tan remoto como para excluirlos de las visitas de la gracia divina. Predicaba la doctrina del arrepentimiento. Arrepentíos. La palabra aquí usada implica un cambio total de modo de pensar, un cambio de juicio, de la disposición y de los efectos, una inclinación diferente y mejor del alma. Consideren sus caminos, cambien sus pensamientos. Han pensado mal, piensen de nuevo y piensen bien. Los penitentes verdaderos tienen pensamientos de Dios y de Cristo, del pecado y de la santidad, de este mundo y del otro, diferentes de los que tuvieron. El cambio del pensamiento produce un cambio de camino. Este es el arrepentimiento del Evangelio, el cual se produce al ver a Cristo, al captar su amor y de la esperanza de perdón por medio de él. Es un gran estímulo para que nosotros nos arrepintamos. Arrepentíos porque vuestros pecados serán perdonados si os arrepentís. Volveos a Dios por el camino del deber y humillémonos para preparar el camino del Señor como lo era entonces. Hay mucho que hacer para abrir camino para Cristo en un alma, y nada más necesario que el descubrimiento del pecado y la convicción de que no podemos ser salvos por nuestra propia justicia. El camino del pecado y de Satanás es un camino retorcido, pero para preparar un camino para Cristo es necesario enderezar las sendas. Hebreos 12:13. Quienes tienen por actividad llamar a los demás a lamentar el pecado y a modificarlo, debe llevar una vida seria, una vida de abnegación y desprecio del mundo.
dando a los demás este ejemplo. Juan preparó el camino para Cristo. Muchos fueron al bautismo de Juan, pero pocos mantuvieron la profesión que hicieron. Puede que haya muchos oyentes interesados, pero pocos creyentes verdaderos. La curiosidad y el amor de la novedad y variedad puede llevar a muchos a oír una buena predicación, siendo afectados momentáneamente a muchos que nunca se someten a su autoridad. Los que recibieron la doctrina de Juan testificaron su arrepentimiento, confesando sus pecados. Están listos para recibir a Jesucristo como su justicia. Solo los que son llevados con tristeza y vergüenza a reconocer su culpa, los beneficios del reino de los cielos, ahora ya muy cerca, les fueron llevados por el bautismo. Juan los purificó con agua, en señal de que Dios los limpiaría de todas sus iniquidades, dando a entender con esto que por naturaleza y costumbre todos estaban contaminados y no podían ser recibidos en el pueblo de Dios, a menos que fueran lavados de sus pecados en el manantial que Cristo iba a abrir. Zacarías 13:1. La segunda parte del verso 7 al 12 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también él echa esta propuesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Quiere decir esto que dar ampliación para las almas de los oyentes es la vida de la predicación. Así fue la de Juan. Los fariseos ponían el énfasis principal en las observancias externas, descuidando los asuntos de más peso de la ley moral y el significado espiritual de sus ceremonias legales. Otros eran hipócritas detestables que hacían que sus pretensiones de santidad un manto de la iniquidad. Los saduceos estaban en el extremo opuesto, negando la existencia de los espíritus y el estado futuro. Ellos eran los infieles burladores de esa época y ese país. Hay una gran ira venidera, gran interés de cada uno es huir de la ira de Dios, que no se deleita en nuestra ruina. Nos ha advertido, advierte por la palabra escrita, por los ministerios, por la conciencia. No son dignos del nombre del penitente ni a sus privilegios los que dicen que lamentan sus pecados, pero siguen en ellos. Conviene a los penitentes ser humildes
y bajo sus propios ojos agradecer la mínima misericordia, ser pacientes en las grandes aflicciones, estar alerta contra la apariencia del mal, abundar en todo deber y ser caritativos al juzgar al prójimo. Aquí hay una palabra de cautela, no confiar en los privilegios externos. Hay muchos cuyos corazones carnales son dados a seguir lo que ellos mismos dicen dentro de sí y dejan de lado el poder de la palabra de Dios que convence de pecado y su autoridad. Hay multitudes que no llegan al cielo por descansar en los honores y las simples ventajas de ser miembros de una iglesia externa. He aquí una palabra de terror para el negligente y confiado. Nuestros corazones corruptos no pueden dar buen fruto a menos que el Espíritu regenerador de Cristo implante la buena palabra de Dios en ellos. Nuestros corazones corruptos no pueden dar buen fruto a menos que el Espíritu regenerador de Cristo implante la buena palabra de Dios en ellos. Sin embargo, todo árbol con muchos dones y honores, por verder que parezca en su profesión y desempeño externo, si no da buen fruto, frutos dignos de arrepentimiento, es cortado y echado al fuego de la ira de Dios. Y el lugar más apto para los árboles estériles, ¿para qué otra cosa sirve? Si no dan fruto, no son buenos como combustibles. Juan muestra el propósito y la intención de la aparición de Cristo, la cual ellos ahora esperaban con prontitud. No hay formas externas que pueden limpiarnos, ninguna ordenanza purifica, y limpiador del Espíritu Santo puede producir la pureza del corazón y los santos efectos que acompañan a la salvación. Cristo es quien bautiza en el Espíritu. Esto hizo con los extraordinarios dones del Espíritu enviados a los apóstoles, Hechos 2:4. Entonces hace con la gracia y consolación del Espíritu dados a quienes le piden. Lucas 11:13, Juan 7:38 y 39, Hechos 11:16. Obsérvese aquí la iglesia externa en la era de Cristo. Isaías 21:10. Los creyentes verdaderos son el trigo sustancioso, útil y valioso. Los hipócritas son paja, livianas y vacías, inútiles, sin valor, llevados por cualquier viento. Están mezclados, bueno y malo, en la misma comunión externa. Viene el día en que será separado la paja y el trigo. El juicio final será el día en que haga la diferencia, cuando los santos y los pecadores sean apartados para siempre. En el cielo los santos son reunidos y no más esparcidos, están a salvos y ya no más expuestos, separados del prójimo, corrompido por fuera y con afectos corruptos por dentro, y no hay paja entre ellos. El infierno es el fuego inextinguible que ciertamente será la porción y el castigo de los hipócritas e incrédulos. Aquí la vida y la muerte, el bien y el mal son puestos ante nosotros. Según somos ahora en el campo, seremos entonces en la era.
El verso del 13 al 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea y Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús después fue bautizado, subió luego al agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y al Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.